buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde, de este día, en el cual bendecimos a Dios por la oportunidad, por este privilegio de poder ser enseñados por Él a través de su palabra. Nos da mucho gusto verlos, que nos acompañen, sean bienvenidos todos ustedes. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Señor, realmente deberíamos de sentirnos privilegiados, porque el Dios del universo, el creador de todas las cosas y el origen de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero, nos da la oportunidad de tener este tiempo donde seremos enseñados por ti, Señor, donde tú quieres enseñarnos, donde tú quieres cumplir tu voluntad, que es perfecta, que es buena en nosotros. Te pedimos se cumpla, Señor, el propósito por el cual nos has traído. Bendícenos con tu palabra, háblanos con tu palabra, enséñanos a través de ella, Señor, pero que sea de tal manera que seamos personas que por esa enseñanza te honremos y vivamos para darte gloria, pues ese es nuestro propósito, Señor. Nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Todos recordamos, los que hemos estado siguiendo la línea de enseñanzas, lo que platicamos la semana pasada. La semana pasada seguimos en el capítulo 1 de Santiago, y la semana pasada estudiamos el verso 21. Generalmente en estas enseñanzas voy a iniciar dando una reseña de la anterior, porque estamos estudiando de manera expositiva toda la carta, y la carta tiene toda una línea. Santiago viene hablando, viene a través de su carta, viene enseñando, y viene en una misma línea, de tal manera que generalmente versículo tras versículo tiene que ver uno con el otro. Entonces es importante tener claro lo que estudiamos en la semana pasada para poder entender lo que estudiamos en esta, porque todos esos versículos son parte del sentido que Santiago está transmitiendo a los hermanos y quiere Dios transmitirnos a nosotros. Entonces, generalmente estaré iniciando con una reseña breve de lo que estudiamos la semana anterior para que podamos hilarlo, y también para las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza anterior, pues puedan tener una idea de lo que estamos estudiando y de lo que Santiago viene hablando en la carta. Entonces, la semana anterior estudiamos el verso 21 del capítulo 1. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. De esto nosotros la semana pasada entendimos que este versículo es como que una consecuencia de los versículos anteriores que Santiago viene hablando y viene enseñando, y esa frase de por lo cual quiere decir, por todo lo que ya escuchaste debe haber una consecuencia. Y lo que nos habló en los versículos anteriores, nos habló del nuevo nacimiento, nos habló de que tenemos un Dios bueno, del cual solamente vienen
buenos dones y dádivas perfectas, que solamente de Dios vienen cosas buenas, por lo tanto no puede venir tentaciones como Santiago lo decía en el verso 13, que la tentación no puede venir de parte de Dios, de Él solamente vienen cosas buenas. Habla de varias cosas buenas, habla del nuevo nacimiento, de la salvación, habla de la palabra que nos ha sido dada en todos esos versículos, y entonces como una consecuencia de todas esas cosas, de vivir conscientes de todas las cosas que Dios nos ha dado, porque Dios es bueno, dice que debemos hacer algunas cosas. Esas situaciones, esas bondades de Dios deben impactar nuestra vida de alguna manera. Y aquí en este verso 21 dice algunas cosas en las que nuestra vida debe ser impactada. Y una de esas cosas dice que nosotros debemos desechar toda inmundicia, toda cuestión sucia, mala, que es contraria a la santidad de Dios, a su pureza, y toda esa abundancia de malicia. Abundancia de malicia, decíamos, tiene que ver con todas esas cosas que no tienen que ver con la virtud que Dios nos enseña, con todas esas cosas que pueden hacer un vicio en la persona, de tal manera que se van desviando del camino de Dios. Entonces, una de las consecuencias de nosotros vivir conscientes de que Dios ha sido bueno con nosotros, y principalmente aquellos que hemos sido bienaventurados por el perdón de nuestros pecados y por la salvación que Él nos ha otorgado por pura gracia, nosotros debemos rechazar, despojarnos cada día de toda cosa sucia, inmunda y de toda esa abundancia de malicia, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, eso es lo que debemos buscar, y todo lo que es contrario a eso, nosotros debemos rechazarlo. Entonces, esas son algunas de las cosas en las que nuestra vida debe ser impactada por tener conciencia de Dios que es bueno. Y además, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que recibe con mansedumbre, con docilidad la palabra de Dios, dice la palabra implantada o la palabra sembrada, la cual puede salvar nuestras vidas. Algunas de las conclusiones que di la semana anterior de todo este estudio, se las repito para de eso partir. La palabra de Dios tiene un impacto en nuestras vidas en aquellas personas que han nacido de nuevo. Porque aquellas personas que han nacido de nuevo han sido habilitadas por Dios y por la gracia de Dios para poder responder a las demandas de la palabra de Dios. Es decir, que nuestra condición ya no es la misma que cuando andábamos alejados de Dios, que a lo mejor escuchábamos la palabra de Dios y muchas veces no la entendíamos, y si alguna cosa entendíamos, de nosotros no nacía el quererla obedecer. De nosotros no nacía el quererla poner en práctica. Y si alguna persona en algún momento quería poner algo en práctica de la palabra de Dios que había escuchado, su naturaleza perdida, su naturaleza de pecado le impedía poner en práctica eso. Vimos como el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos dice que todos los que están bajo la carne no pueden agradar a Dios, están en un asunto de incapacidad, no pueden. Dios nos habilita a través de su gracia para poder responder a las demandas de Dios. Entonces todos los que hemos nacido de Dios, hemos sido habilitados por Dios para obedecer. De tal manera que ese es un fruto del cristiano, esa es una evidencia de la verdadera fe y de andar en la fe, la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Algunas cosas nos serán más sencillas, en otras nos costará, pero Santiago nos insiste en que la palabra de Dios por nosotros debe ser recibida, valorada y puesta en práctica, ¿no? Entonces nosotros debemos ser unas personas dóciles para recibir la palabra. Una persona que ha nacido de nuevo no lucha con Dios. Si Cristo es su Señor, esa persona está dispuesta a obedecer a su Señor. Y esa es una característica del verdadero cristiano. Está sometido al señorío de Cristo a través de su palabra. Entonces, esa persona es dócil para recibir la palabra, no lucha con Dios. Y si hay cosas que nos cuesta, porque tenemos que reconocer que hay cosas de la palabra de Dios que nos cuestan, entonces con humildad buscamos la ayuda del Señor. No las dejamos ahí, con humildad buscamos
la ayuda de Dios para poderla obedecer. Esa docilidad a la palabra nos lleva a una santificación. Cuando dice este versículo 21 al final, la cual puede salvar vuestras almas, explicábamos que en realidad el sentido correcto es puede santificarlos, puede santificar sus almas, puede limpiarlos más, porque ya le está hablando a personas salvas, como lo leímos en los versículos anteriores. Ya le está hablando a personas salvas. Aclarábamos que efectivamente la palabra de Dios nos lleva a la salvación para ver al Salvador. La palabra de Dios es eso, el Evangelio nos brilla y nos lleva a ver al Salvador y a la salvación. Pero en este versículo está hablando a personas salvas que en realidad les está diciendo que la palabra de Dios nos puede llevar a la santificación. Entonces, esa santificación se da a través de ser dóciles a la palabra, de estar atentos a la palabra y de ser obedientes a la palabra. Es a través, el Espíritu Santo a través de la palabra es que obra en los cristianos para irlos limpiando, purificando y hacernos más parecidos al carácter de Cristo. Entonces, un nacido de nuevo valora la palabra de Dios, la ama, la cree, la estudia, la reflexiona, le dedica tiempo para poder conocer la voluntad de Dios. Entiende que lo primero que Dios quiere hacer en una persona que escuche el Evangelio es salvarla, después santificarla, y por eso es necesario que las personas que escuchan el Evangelio, que no han sido salvas, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse. Lo primero que tienen que hacer es rendirse ante el señorío de Cristo, porque de otra manera su rebeldía, la rebeldía que tiene en el corazón seguirá rechazando a Dios y seguirá rechazando la palabra y por lo tanto no habrá verdaderos frutos. Habrá personas que cambien, pero como lo decíamos la semana pasada, de nada va a servir su cambio, de nada va a servir que usted sea una mejor persona si ese cambio no proviene de un nuevo nacimiento. Finalmente lo que Dios quiere no es hacerle una mejor persona, lo que Dios quiere es hacerle una nueva criatura. Entonces de nada va a servir que haya personas que al escuchar la palabra cambien algunas cosas, se moralicen. Ya no digo mentiras, ya no me emborracho, ya no ando con los amigos en la parranda, ya me porto mejor, ya me porto bien, ya no digo groserías, ya soy mejor. A la sociedad y a los ojos de la sociedad eso podrá tener valor, pero a la luz de la eternidad eso no tiene ningún valor, porque no es un cambio que provenga de una relación con Dios. Entonces, debemos entender que la palabra de Dios no puede obrar en una persona que sigue rechazando a Dios. Puede ser de manera franca o puede ser de manera interior. O sea, con su boca dice que sí, pero con su corazón sigue diciendo que no a la palabra de Dios. Recuerde que hay personas así. Jesús mismo le dijo a un pueblo completo: con sus labios me honran, pero su corazón está alejado de mí. Entonces hay personas, al día de hoy hay personas que con sus labios dicen que sí a Dios y a la palabra de Dios, con su cabeza dicen que sí, con sus labios dicen amén, pero con su corazón siguen diciéndole no a Dios. Entonces, esto es básicamente lo que estudiamos la semana pasada. Después de ese verso 21, y Santiago sigue hablando acerca de este punto, y esto es importante. Yo creo que nos llevemos claro que estos pasajes que hemos estado estudiando, los versículos anteriores, del versículo 16 hasta el versículo 26, que vamos a estudiar la siguiente semana, hasta hoy vamos a estudiar hasta el versículo 25, estamos en una parte medular de toda la carta. Estamos en una parte importantísima de toda la carta que va a tener valor e importancia para todo lo que estudiemos en los demás capítulos. Santiago, recuerde usted que seguimos en el capítulo 1. Santiago está iniciando su carta. Y Santiago lo que está haciendo es sentando el fundamento para lo que comenzó diciendo y para lo que va a decir en toda esta carta, en todos los demás capítulos. Entonces, esto que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar hoy es fundamental, es esencial para que todo lo demás que seguimos escuchando realmente nos bendiga,
realmente a esta iglesia venga Dios a transformarla a través de su palabra en los estudios que estamos teniendo. Esto es fundamental. Santiago está poniendo el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Ese es el fundamento. Santiago está estableciendo algo muy importante. Todas las cosas que Dios nos puede dar vienen de la palabra de Dios. Dios hace todas estas cosas a través de la palabra. Cuando hablamos acerca de las pruebas y de la capacidad de tener gozo en medio de las pruebas, tiene que ver con la palabra. Si nosotros no conocemos las promesas de Dios, si nosotros no conocemos por la palabra que a través de esas pruebas Dios tiene propósitos para con nosotros, propósitos como ya lo estudiamos, para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe, para que la gracia de Dios nos capacite de tal manera que seamos capaces de tener gozo en medio de las pruebas, algo que el hombre natural no puede. La palabra de Dios es fundamental. Será a través de la palabra que nosotros podamos entender los propósitos de Dios en medio de las pruebas y así tener la capacidad de tener sumo gozo en medio de las dificultades. Si nosotros no tenemos el fundamento de la palabra, no podremos saber eso, no podemos ponerlo en práctica. Y después viene hablando acerca de las tentaciones. Si nosotros por la palabra no entendemos cómo funciona todo esto, cómo funciona nuestro corazón, si nosotros por la palabra no entendemos que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, el tentador, nosotros vamos a ser presa fácil del tentador. Nosotros vamos a ser presa fácil de nuestro corazón, de nuestras concupiscencias, para caer en la tentación, para caer en el pecado y no poder librarnos de eso de tal manera que caigamos en un detrimento de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios. Y todo lo que viene hablando Santiago en los demás capítulos tiene que ver con la palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos el valor que Santiago le está dando en estos versículos a la palabra de Dios. Y ya en el versículo 21 entendimos que nosotros debemos de ser dóciles a la palabra que nos ha sido sembrada. Pero esa docilidad tiene que ver con algo, tiene que ver con acciones. Y ya en ese versículo 21 nos dejó claro que nosotros los nacidos de nuevo hemos sido capacitados por la gracia de Dios para poder ser dóciles. Pero ¿qué tiene que ver que nosotros seamos dóciles a la palabra de Dios? ¿Qué implica recibir con mansedumbre? Entendemos, si nosotros hemos leído la Escritura, entendemos que cuando la Biblia habla de recibir, no solamente se refiere a oír, y eso es lo que sigue Santiago a explicar y a dar un énfasis. Porque muchos podemos cometer el error de pensar que recibir la palabra implantada es escucharla. Yo voy el domingo a recibir la palabra, a escuchar la predicación, y cuando escucho la predicación estoy recibiendo la palabra. Ese es un error en el que muchos podemos caer y Santiago está consciente de eso. Por lo tanto, en los versos 22 al 25 procede a explicar, a profundizar y a dejarlo claro. Recibir con mansedumbre la palabra implantada no tiene que ver con escuchar. No tiene que ver con escuchar. Recibir con mansedumbre la palabra implantada tiene que ver con practicar. Y el título de esta enseñanza, entonces, es practiquemos la palabra de Dios. Porque ese es el énfasis del verso 22 al verso 25. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Santiago 1, verso 22 al verso 25. Dice así: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a hacer una cosa, discúlpeme. Vamos a leer desde el verso 21 para que lo hilemos. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Está hablando de la palabra de Dios que nos ha sido sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora sí, verso 22. Pero ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya son varios versículos en los que Santiago está poniendo el cimiento de toda su carta. Como lo vamos a ver, Santiago le dedica varios versículos a hablar de la verdadera fe y de la fe genuina, pero pone un cimiento, la palabra. Después Santiago, en otro capítulo, enfatiza otra vez el origen de nuestro comportamiento y pone como cimiento la palabra. Y habla de varias cosas que nosotros debemos hacer como cristianos. Todo eso tiene un cimiento, la palabra de Dios, pero no solamente la palabra escuchada. La palabra que es eficaz en ella misma, porque el autor de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No lo leíamos hace 8 días ese versículo. La palabra de Dios es viva y es eficaz por el Dios que está detrás de ella, por el Dios que la inspiró. Es eficaz, pero esa palabra eficaz exige no solo que se le escuche, no solo que se le aprenda, exige que se le practique, que se ponga por obra, que se ponga en práctica. Toda la Escritura, aún el Antiguo Testamento, es consistente. Dios siempre ha hecho un énfasis, no solo en escuchar y no solo en aprendernos la palabra de Dios, sino que el verdadero cristiano, el verdadero pueblo, le dará una parte importante a la práctica de esa palabra. Entonces, no basta en aceptar la palabra. Tenemos que llevarla a cabo, atendiendo sus indicaciones y obedeciendo sus demandas. Eso es importante. Vamos a revisar varios pasajes, porque si es un estudio bíblico, tiene que estar respaldado por la Biblia. Y quiero que veamos en varios aspectos de la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, cómo el énfasis de Dios es poner en práctica su palabra y no solamente oírla. Si bien es cierto que Pablo, por ejemplo, en aquel famoso pasaje donde dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero todo el contexto o el contexto de toda la Escritura cuando habla de la palabra nunca ha sido solamente oírla. Siempre ha sido pon en práctica, pon en práctica, pon en práctica, haz, obra, obedece. Ese ha sido el énfasis de Dios. Entonces, el concepto erróneo de pensar que solo escuchar lo podemos cometer. Podemos nosotros cometer el error de pensar que es necesario solamente escuchar y con eso ya estamos haciendo bien y con eso ya estamos haciendo la voluntad de Dios. El día de hoy puede haber personas que cada domingo vengan y escuchen la palabra de Dios. Hay personas que ya por los medios tecnológicos constantemente se suben a las redes sociales y escuchan fragmentos de la palabra de Dios, leen fragmentos de la palabra de Dios. Hay canales en internet donde tú puedes buscar predicaciones de muchos predicadores y escuchan la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Ninguno de los predicadores que tú encuentres en ningún lugar será mejor que el Maestro, que Jesucristo. Y la Escritura nos dice que muchas personas escucharon de la voz y de la boca de Jesucristo enseñanzas y muchos de ellos se perdieron. Es decir,
que tú puedes escuchar el mejor mensaje del mejor predicador, pero si no pones por práctica la palabra de Dios, de nada te va a servir, aun si escucharas al mismo Jesús, porque en tu corazón no está la disposición o la docilidad, si eres cristiano, la docilidad de recibir la palabra con mansedumbre para ponerla en práctica, para ponerla por obra. Sí es cierto que nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de buscar la gracia y la unción de Dios para poder predicar con poder, con eficacia. Pero también es cierto que si el oyente no tiene la disposición, la docilidad, aunque huyera a Jesús, aunque oyera a Pablo, de cierto la palabra no la aprovecharía, porque no hay una disposición. Entonces, el verdadero cristiano, aquella persona que ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, ha sido habilitado y entonces no debe conformarse con escuchar solamente la palabra y conocer la palabra, sino que ha de practicar las instrucciones de la palabra. Y debemos esforzarnos en la gracia de Dios, en vivir y poner en práctica cada día la palabra de Dios. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 24. Vamos a leer el verso 24 y vamos a leer el verso 26. Nos vamos a brincar el 25 para que nosotros podamos ahorrar tiempo. En realidad es lo que estos dos versículos dicen, lo que me interesa para fines ahorita de este estudio. Mateo 7, verso 24, dice así el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras, y escuche el énfasis, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El verso 26 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. En estos dos versículos, ¿cuál es la variante? La constante es que los dos escuchan, ¿no? La constante es que los dos escuchan. Dice el verso 24, el que me oye estas palabras, y el verso 26 dice, el que me oye estas palabras. Hay una constante en estas dos personas, los dos oyen. Pero hay una variante, hay algo que diferencia, que determina el resultado. En la persona del verso 24 dice, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la persona del verso 26 es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, es un contraste. Son dos personas totalmente diferentes, con un contraste importante que determina muchas cosas. El hecho de que la casa permanezca y el hecho de que la casa sea derrumbada determina muchas cosas. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es lo que hace esa diferencia? Dice el verso 24, el que oye estas palabras y las hace. Y el verso 26 dice, el que me oye estas palabras y no las hace. Jesús está aquí resaltando algo: el actuar en consecuencia a las indicaciones de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Por lo tanto, es que el día de hoy hay muchas personas que pueden escuchar la palabra de Dios por muchos medios, a través de una reunión dominical como esta, a través de videograbaciones, ya sea en diferentes medios electrónicos o de la web, del internet. Pero hay dos personas. Los dos escuchan, pero uno las hace y le aprovecha y Dios le bendice, y otro no las hace y no le aprovecha y no hay bendición. Entonces, aquí está hablando Dios de que hay quien obedece la Escritura. Entonces, es también necesario que nosotros entendamos que lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos su palabra. Y si Él espera de nosotros que obedezcamos su palabra, es porque es perfectamente posible que obedezcamos su palabra. Insisto, y voy a estar insistiendo en esto: los que hemos nacido de nuevo,
Aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido un nuevo corazón, hemos sido capacitados, habilitados para responder en obediencia. En algunas las cosas nos será más fácil, en otras batallaremos un poquito, pero la Escritura dice que podemos obedecer. Y en las cosas en las que batallamos un poco, tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, ayúdame, esto me está costando, ayúdame. Y tú te vas a dar cuenta en toda esta carta de Santiago que Santiago expone muchas de las cosas en las que los cristianos nos falta. Y que tenemos que buscar la ayuda de Dios. Y que tenemos que reconocer. Pero hay una situación y lo va a seguir enfatizando Santiago. Si el Señor a través de su palabra te muestra qué te falta, pero no lo quieres hacer, entonces no te va a aprovechar el que el Señor a través de su palabra te muestre qué es lo que te falta. Eso lo está enfatizando. Entonces, un aspecto importante: Dios nos ha capacitado para obedecer. A los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha capacitado para obedecer. Si me acompañas a Filipenses, por favor. Quiero que veamos juntos este pasaje para que te quede claro, hermano, para que te quede claro, hermana, que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón que busca agradar a Dios y que está habilitado para eso. Que está capacitado para agradar a Dios. Nuestras circunstancias como nacidos de nuevo ya no son las mismas que una persona que no ha nacido, que no está bajo la gracia. Ya no son las mismas. A nosotros el Señor nos ha bendecido con un corazón habilitado para escucharle y para obedecerle. Filipenses 2, versículo número 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿como el qué? Otra vez, ¿como el qué? Como el hacer. Dios produce en nosotros. De Dios viene la ayuda para que nosotros querramos obedecer, y no solamente querramos, y no se quede solamente en buenos deseos. Hagamos. Dios es el que produce así el querer como el hacer. En los versículos anteriores a estos, nosotros leímos que por su voluntad nacimos. La salvación es por la voluntad de Dios, por su buena voluntad. Nos dio el nuevo nacimiento. Pero no se quedó ahí Dios. Por su voluntad nos hace nacer y por su voluntad nos hace hacer. Por su voluntad. Tenemos un Dios que se agrada cuando nosotros nacemos, se enternece cuando nosotros nacemos de nuevo, se goza cuando nosotros nacemos, pero también se goza en el tomarnos de la mano cada día para enseñarnos a caminar en su camino. Cada día. Cada día. El salmista decía: y Él hará conocer a los pecadores su camino. Y así lo ha hecho con nosotros, hermanos. Así lo ha hecho con nosotros. Él nos ha enseñado y nos ayuda. Y en este versículo yo quiero que tú veas el maravilloso Padre que tenemos, el maravilloso Dios que tenemos, que conoce nuestras debilidades y nos ayuda a elevarnos por encima de ellas. Entonces, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que entender que la relación con Cristo tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Nuestra relación con Cristo sí es por gracia, pero esa gracia nos habilita a la obediencia, hermanos.
No hagas caso a aquellas corrientes que te exacerban el poder de la gracia para decirte que como todo es por gracia, tú ya no tienes que hacer nada. La verdadera gracia, la gracia de Dios te habilita a obedecer. Nos habilita a obedecer. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso número 50. Mateo 12, verso número 50, y con este pasaje quiero enfatizarte el punto de que nuestra relación con Cristo tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Escucha las palabras del Señor en el verso 50. Porque todo aquel que, ¿qué? Otra vez la palabrita, hace. No dice el que se sabe, el que se aprendió de memoria. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, amados? Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¿Te das cuenta el valor y la importancia que le da Cristo a la obediencia a la palabra? Al ser hacedores de la palabra. Está clarísimo en la Escritura. Está clarísimo. Entonces, hemos sido dotados por Dios para la obediencia. Su gracia nos ha capacitado para eso, porque ha cambiado nuestro corazón. Y es a través de eso que nos va santificando. La relación con Cristo es a través de la obediencia a la palabra, lo acabamos de ver en este pasaje, y hay otros más. Y la bienaventuranza o las bendiciones al cristiano consisten en la práctica de la palabra de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Juan capítulo 13, verso 17. En este versículo se nos asegura que la bendición de Dios viene a través de la obediencia a la palabra. Recuerden ustedes y tengan presente que he venido hablando acerca de el nuevo nacimiento nos habilita para obedecer. La gracia de Dios nos habilita para obedecer, de tal manera que no estoy hablando de una salvación por obras. No estoy hablando de que para que usted pueda ser salvo usted tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Hasta ahorita estoy hablando del nuevo carácter y del nuevo corazón que Dios nos da a los que hemos nacido por su voluntad. Porque por su voluntad también Él nos ayuda a hacer y a obedecer. Entonces hasta ahorita estoy hablando de eso. En este siguiente pasaje de Juan 13, 17, quiero mostrarte algo. La bendición de Dios viene por obedecer la palabra. Dice así, Juan 13, verso 17, dice, si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Otra vez la palabrita, hacer. No dice si te lo sabes. No dice si te lo aprendes de memoria, no dice si lo escuchas cada 8 días, no dice si en tu casa pones videos constantemente para escuchar la palabra de Dios. La bienaventuranza, según Cristo en este pasaje, dice, viene por el hacer la palabra de Dios. Si sabes estas cosas, o sea, ya da por hecho que las tenemos que saber, pero la bendición o la bienaventuranza viene hasta que se hace. Bienaventurados seréis si las hicieres.
Y la palabra bienaventurado voy a aventurar un poquito más adelante, pero lo hemos explicado muchas veces. Bienaventurado quiere decir muy, muy bendecido por Dios. Una persona que es feliz, gozosa, porque ha sido bendecido por Dios. Entonces, ya entendemos, si vamos entendiendo, podemos entender que si aquel segundo versículo, o el versículo número 2 que iniciamos estudiando, donde tened sumo gozo cuando se encontréis en diversas pruebas, ¿por qué es posible? Bueno, es posible si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios en medio de las adversidades. Dios nos hace bienaventurados. Viene una bendición especial de Dios. Viene una bendición especial de Dios. Entonces, con todo esto, nosotros estamos o tenemos que entender una cosa, hermanos, amados todos. No basta con escuchar la palabra. No basta con saberla. No basta con acumular conocimiento. Dios pone un valor y una importancia a ser hacedores. A ser hacedores. La consecuencia, fíjate lo que dice al final, dice: la consecuencia de no oír y no practicar es una forma de autoengaño. Vamos al verso 22 de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ya explicamos la importancia de ser hacedores. Y fíjate cómo termina el versículo. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay un riesgo. Y es un riesgo para el cristiano. Si solamente somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios, hay un autoengaño. Dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos. Porque hay una consecuencia de oír y no practicar. Sí hay una consecuencia de oír y no poner en práctica. Y es una forma de autoengaño. Santiago nos advierte, Santiago nos alerta que nosotros los cristianos podemos caer en un autoengaño. Porque pensamos o podemos pensar que Dios no nos pide, que Dios no nos demande obedecer o hacer. Que ya todo está hecho, que todo lo va a hacer Él. No es cierto. No es cierto. Y Santiago está siendo muy claro con eso. Tú te puedes engañar si crees que solamente es necesario oír y no obedecer. Y hemos de reconocer, hermanos, que como iglesia hemos caído en autoengaño, en muchas cosas, en varias cosas. Mandamientos claros de Dios, demandas claras de Dios por parte de nosotros como cristianos o como iglesia, y las hemos dejado. ¿No? Algo que hemos estado hablando frecuentemente y constantemente en estos últimos días, el mandato de llenar nuestro corazón de amor por los perdidos e ir y evangelizarlos. Es un mandato, pero lo hemos oído, nada más hemos sido oidores de ese mandato y no lo ponemos en práctica. Nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que estamos bien porque oímos la palabra, pero Dios espera que hagamos. Dios espera que actuemos. Dios espera que pongamos en práctica. El énfasis de Santiago es: quita de tu mente y no te engañes, que solamente necesitas aprender para hacer algunos cambios. Dios espera obediencia. Dios espera obediencia. Entonces aquí nos alerta de algo muy delicado, hermanos, de poder caer en un autoengaño, razonando de manera equivocada, pensando que solamente
que hacemos bien solamente con oír y no hacer. Verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, otra vez sigue hablando de lo mismo, y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. En el verso 21, Santiago puso la imagen la figura de la palabra como una semilla. Ahora en este versículo, y date cuenta cómo Santiago utiliza también la misma técnica que el Señor Jesús. Jesús enseñaba poniendo muchas figuras, muchos ejemplos para que la gente entendiera mejor. Bueno, Santiago toma ese ejemplo como buen discípulo del Señor y empieza a ponernos figuras. Ya nos habló acerca de la palabra como una semilla, ahora nos habla de la palabra como un espejo. Y la razón principal de este ejemplo es que Él nos quiere ayudar a razonar en nuestra actitud hacia la palabra. Entonces, si nosotros de una manera natural, sencilla, razonamos para qué cosa nosotros tenemos un espejo, ¿alguien sabe cuál es la razón por la que en casa tenemos un espejo o muchos espejos? ¿Para qué usted tiene un espejo en su recámara? ¿Para qué usted puso un espejo en el baño? Generalmente en el baño, en el lavabo, así son la mayoría, está un espejo donde nos vemos. Y muchas personas en su recámara pusieron un espejo, y a veces el espejo es de cuerpo completo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal de que usted haya puesto un espejo en su casa? Para vernos, pero para vernos, ¿para qué? ¿Para qué nos vemos? ¿Para qué? Para ver nuestra belleza, ¿ok? O nuestros defectos, ¿no? Generalmente los adolescentes van al espejo y dicen: ¡ay, no! Así es. No les gustan los barros y dicen: ¡ay! Y ahí están las niñas poniéndose las cremas y las pomadas y no sé qué tantas cosas. Generalmente usamos el espejo para ver nuestros defectos o la manera en que nos tenemos que arreglar, ¿no? Ahí está la esposa en el espejo de cuerpo completo y se pone así, se pone así, le pone aquí, y dice la falda vas para acá y los zapatos así y el saco así. Y nosotros también, ¿no? La corbata chueca, ahí estamos. Para eso usamos un espejo. Nosotros usamos un espejo para examinarnos y poder vernos y poder arreglarnos. Esa es la manera más sencilla de por qué pusimos un espejo, para arreglarnos. ¿Por qué lo puso usted un espejo en el baño? Por la misma razón, ¿no? Los que tienen cabello, pues para peinarse. Los que ya casi no tenemos, pues nos tardamos menos en eso. Pero ahí están las señoritas y el moño no les queda, y aquí, o las pestañas. El espejo es para ver qué nos tenemos que arreglar, en pocas palabras, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, es el ejemplo que pone Santiago. Cuando Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, es para poder ver cómo estamos y qué nos tenemos que arreglar. Pero ya no en lo exterior, sino ahora en lo interior. Porque la palabra penetra y discierne, como lo veíamos hace 8 días. La palabra nos escudriña. Entonces, esa es la razón primordial: examinarnos, vernos y ver qué es lo que tenemos que arreglarnos. La idea es que esa imagen reflejada pone de manifiesto lo que debemos arreglarnos. Esa es la idea de esta figura que pone Santiago. El espejo es símbolo de la palabra que pone de manifiesto las imperfecciones de la vida personal, que son reflejadas a la luz de ella. La palabra de Dios entonces es un espejo que nos refleja y nos deja ver nuestras imperfecciones. Nuestras imperfecciones. Leemos el pasaje otra vez, dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vamos a la palabra nos escudriña y saca nuestros errores, nuestros defectos y nuestras imperfecciones. A nosotros los cristianos, si algún cristiano hay que sienta que ya está perfecto,
yo dudaría de su percepción y de qué tan sensible está siendo la palabra. Y por eso es que Santiago, a través de los capítulos que viene, Dios lo va a usar para escudriñarnos hasta lo más profundo, hermanos. De tal manera que si alguno había que se sentía perfecto, a la luz de la palabra de Dios va a entender que no es así. Y hay un riesgo en que alguna persona se sienta perfecta. Ya está, ya no tengo que hacer más nada yo ya estoy bien así como estoy. No es cierto, no es cierto, porque el estándar no es cómo te miras tú, el estándar es Cristo el Señor, ese es su carácter, es su amor. Y yo ante ese estándar me siento muy falto. Y siento como este espejo es un espejo de tamaño completo que me refleja todo mi ser y me hace ver mis imperfecciones, mis fallas y mis errores, en donde tengo que ser santificado por el Espíritu Santo. Pero Dios usa la palabra para mostrarnos eso y querernos santificar. Entonces, el verso 24, fíjese qué es lo que Dios a través de Santiago nos muestra. Verso 24. Leemos todo corrido, verso 23 y verso 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Hay errores que cometemos cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Y básicamente aquí Santiago enumera 3 errores o 3 acciones que sucede cuando nosotros vamos a la palabra. Dice, porque él se considera a sí mismo, primera acción, se considera a sí mismo. Segunda acción, se va. Tercera acción, olvida cómo era. En este verso 24, Santiago enumera 3 cosas que muchos hacemos cuando vamos a la palabra de Dios. Nos consideramos, nos examinamos, vemos, la palabra nos examina, nos vamos y luego dice, se olvida cómo era. El primer punto, donde dice, se considera a sí mismo, podemos entender algunas cosas. Sí es cierto que hay algunas personas que cometen el error de mirar de manera superficial y descuidada la palabra de Dios. Sí los hay. Sí hay muchas personas, hermanos, que se sienten mal, sienten que han fallado cuando dejan de leer su Biblia. Y eso está bien. Qué bueno que el Espíritu te redarguya cuando dejas de leer tu Biblia y pasan días donde no la lees y no la escudriñas. Estamos viendo cómo Dios a través de Santiago está haciendo un énfasis en la palabra de Dios, en la vida del cristiano. Entonces, qué bueno que el Señor te redarguye y te reprenda cuando dejas pasar días de no estudiar, porque es nuestra vida, es nuestra esencia, es nuestro alimento. Dios nos habla, es la voz de Dios. Dios nos habla y nos dirige a través de la palabra. Sin embargo, hay algo más peligroso que eso. Y es más peligroso porque muchos cristianos ya lo tienen como algo bueno. Su conciencia no les recrimina eso. A algunos cristianos les recrimina dejar de leer la Biblia. Pero hay cristianos que leen su Biblia todos los días de manera descuidada, de manera indiferente, y no se sienten mal. Y no se sienten mal. La lectura de la Biblia en su vida es un ritual muerto. Pero como estás acostumbrado a eso, dices, ya cumplí, palomita. Ya leí mi versículo, ya leí mi capítulo, ya leí mis 5 capítulos. Pero lo leíste de manera apresurada, lo leíste de manera descuidada. Si al final del capítulo que leíste tú hicieras un examen y dijeras, a ver, ¿qué entendí del primer versículo? Seguramente ni te acuerdas qué decía el primer versículo, porque lo leíste de manera descuidada, porque lo leíste como un ritual, como algo que tenías que hacer, como un deber muerto, pero no como un momento en el que te debes, en el que de verdad estás con el Señor de frente a ti y Él te está hablando y Él te está diciendo cosas importantes para tu vida, cosas importantes de la eternidad. Algunos no se sienten mal por eso.
Algunos no se sienten mal de cumplir porque sienten que cumplen su ritual diario. En muchos, eso te debería de hacerte sentir mal. El que lees tu Biblia apresuradamente, a las prisas, a las carreras, por cumplir, sin un hambre y sin un deseo de que el Señor te hable y te enseñe, te escudriñe y te ayude a vivir mejor para honrarlo cada día. Muchos piensan que está bien que marques tu Biblia y está bien que marques tu Biblia, que le pongas un marcador y que le pongas colores y todo eso. Pero si eso que marcas no te marca a ti, no marca tu vida, de nada sirve. Hay quienes marcan mucho su Biblia, pero de la misma manera no son marcados por la palabra. Y eso es lo importante. Lo importante es que nosotros seamos transformados por ella. Entonces el primer error es, dice, consideran. En realidad, este pasaje, en este versículo, cuando dicen, porque Él se considera a sí mismo, ahorita puse ejemplos de personas que lo hacen descuidadamente, pero el texto está diciendo de personas que no leen descuidadamente, es decir, que sí lo consideran, que sí le dedican el tiempo. Está hablando de personas a las que la Biblia sí le muestra algo de ellos. Y si ya de por sí es malo que alguien lo haga superficialmente, y si lo hace superficialmente, Dios no te habla, Dios no te alimenta, Dios no te muestra, porque lo hiciste superficial, porque lo hiciste descuidado. Pero hay gente, hay hermanos, a los que sí Dios les habla. Dice, Él se considera a sí mismo, es decir, Dios sí le habla y dice, yo estoy así, a mí me falta esto. Entonces está hablando de personas a las cuales no fueron descuidados ni fue a la carrera el estudio de la Biblia, de tal manera que la Biblia sí le mostró cosas de Él. Pero se va, terminada la observación, deja su Biblia, se levanta, la cierra, la guarda, se aleja de ahí. Y aunque en su mente estaba la imagen y lo que debía resolverse a la vista de ella, no lo hace. Esto es peor. Si ya de por sí es una falta que nos acerquemos a la sagrada palabra de Dios en una actitud descuidada, es peor que Dios nos hable, que Dios nos muestre en el momento de nuestra lectura. La cerremos, la guardemos, nos vayamos y lo que Dios nos mostró, no lo hagamos. Dice, no cabe duda que Dios nos mostró que debíamos actuar para corregir los defectos que se habían reflejado en ese espejo. Se considera a sí mismo, se levanta, se va, dice el texto, y luego olvida cómo era. Se olvidó de la imagen que había observado y con ello se olvidó de las cosas que la Biblia le marcó, que Dios le marcó a través de la Escritura. Y no reparó, no corrigió lo que estaba fuera de orden. Hermanos, esto es autoengaño. Porque Dios nos dejó la palabra para santificarnos. Dios nos va a santificar a través de la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que Dios nos vaya limpiando, puliendo, purificando. Que vayamos creciendo y madurando. Y lo hace a través de la palabra. Pero nosotros nos consideramos, Dios nos habla, nos levantamos, nos vamos y nos olvidamos. Y por lo tanto no corregimos ni reparamos lo que tenemos que reparar. Santiago dice que muchos hacemos esto.
No lo hagan solamente por hacer reflexionar un poquito. ¿Qué pasaría si yo digo, levanten su mano quienes sí, quienes ya no tienen nada que reparar en su vida, nada que corregir? Estoy seguro que todos estamos conscientes que hay áreas en nuestra vida que tenemos que corregir. Bueno, Dios en su misericordia nos los muestra a través de la palabra y nos dice cómo. Y además nos ha dicho que ya nos capacitó para hacerlo. Pero no queremos hacerlo. Y entonces no hacemos caso. Muchos cristianos hacemos esto. No hacemos caso. Dios nos habla a través de su palabra para transformarnos, pero no obedecemos, no hacemos caso. Debemos entender que es a través de la palabra de Dios que Él nos enseña, que Él nos madura, que Él nos santifica, como lo vimos en el verso 21. Y entonces, si nosotros resumimos todo esto, tenemos un problema de actitud hacia Dios y hacia su palabra. Un problema de actitud. Dios me habla, pero yo no hago. Dios no hago. Yo no hago, perdón. Verso 25, ya para terminar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ya en este versículo Santiago pone el contraste. Santiago pone lo que es contrario a lo que acababa de exponer. En contraste, aquel que se miró en el espejo y fue confrontado, se consideró su condición, pero se levantó y se olvidó de la enseñanza contenida en ella, ahora presenta a otro que sí se inclina a mirar, que sí se inclina a corregir. El texto, el verso 25, indica una acción de quien se ha propuesto a mirar atentamente el contenido de la palabra. Dice, mas el que mira atentamente. Entonces yo le decía que aunque el verso anterior no habla específicamente de los que son descuidados, el verso 25 sí lo implica. Aquí habla de los que miran atentamente, le ponen atención. Hermanos, de aquí hablamos entonces hermano, cuando yo estudio la Biblia, ¿cuánto tengo que hacer diariamente? ¿Tengo que leer 5 capítulos? ¿Tengo que leer 10 capítulos? ¿Tengo que leer un capítulo? La Biblia nunca te dice cuánto tienes que leer. No te dice cantidad, te dice la calidad en que lo debes hacer. Te dice la calidad en que lo debes hacer. No te habla de cuántos versículos, te dice de qué actitud debes tener ante la palabra de Dios. De tal manera que si tú, yo no sé si se están percatando, pero la enseñanza de los domingos pasados nos hemos enfocado en un versículo. Y de un versículo hemos obtenido alimento para nuestra alma. Yo me he sentido muy alimentado por la Escritura al estudiar versículo por versículo. De un versículo hemos sacado alimento. Entonces la Escritura no te dice cuánto debes leer en cantidad, más bien te habla de la actitud que debemos tener cuando nos acercamos a ella. Y aquí Santiago dice, el que mira atentamente, habla de una actitud hacia la palabra de Dios. Habla de una actitud cuando nos acercamos a Él, a la Escritura. El que mira atentamente la perfecta ley. Yo quiero recordarte que para estos cristianos de este tiempo, su Biblia era el Antiguo Testamento. Su Biblia, la Biblia de ellos, era el Antiguo Testamento. Al inicio de esta serie de enseñanzas te dije que la carta de Santiago era una de las más tempranas, es decir, de las primeras que se fueron escribiendo de todas las cartas apostólicas. La carta de Santiago es una de las más antiguas, pues. Entonces, el canon del Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. Estaba muy incompleto, todavía había muchas cartas de nuestro Nuevo Testamento que todavía no se escribían. Entonces, la Biblia, por llamarlo así, de estos cristianos, era
el Antiguo Testamento. Y aquí Santiago le llama de una manera muy particular, la perfecta ley. La perfecta ley. Seguramente Santiago, un hebreo de hebreos, ¿no?, muy familiarizado con la cultura hebrea y con la palabra, con el Antiguo Testamento, él a la Escritura le pone el calificativo de la ley perfecta. Seguramente Santiago se estaba acordando de aquel salmo donde David decía, la ley de Jehová es perfecta. Si lo quieres buscar después en tu casa, Salmo 19, verso 7. El salmista decía, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Número 1, porque procede de aquel que es perfecto. Procede de aquel que es perfecto. Pero también, ¿por qué es perfecta? Porque dice, la de la libertad. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Esa palabra, ese Antiguo Testamento estaba dirigida a darle libertad a aquel hombre que era esclavo de sus pecados por medio de la promesa del Mesías. Por medio de la promesa del libertador. Porque el apóstol Juan en el Evangelio, en palabras del Señor Jesús, dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si bien es cierto que la ley mosaica era el medio por el cual se detectaba la realidad del pecado, es a través de la ley, es a través del Antiguo Testamento que Dios nos convence de nuestra maldad, que Dios nos convence de nuestro pecado. En ese sentido, esa ley no era perfecta porque no ofrecía libertad, la ley mosaica. Pero sí era perfecta en el sentido de que esa misma ley anunciaba la promesa de un libertador, Cristo el Señor. Por eso es la perfecta ley, la de la libertad. Entonces nosotros debemos mirar que la palabra anuncia esa libertad espiritual. Y es a través de la ley que Dios nos enseña a ser libres y a despojarnos del viejo hombre, de todas esas cosas que todavía nos salen, hermanos. Y dice aquí, no solamente mira atentamente, dice, y persevera en ella. ¿Cómo se persevera? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esa es la manera de perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y otra vez entra al énfasis de todo lo que viene enseñando. El mensaje central de todos estos pasajes es, tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos, porque la parte final del verso 25, este será bienaventurado en lo que hace. La consecuencia no puede ser otra, sino la experiencia de una vida bienaventurada, hermanos. Debemos entender que la bendición viene por poner en práctica y no solamente por saber. Cuando una persona solamente sabe pero no pone por obra, se llena de religiosidad nada más. Se llena de una religiosidad. Y en el siguiente versículo, los dos siguientes versículos, Santiago le entra a este punto, a la verdadera religión. De tal manera que en ese contexto te está diciendo, si tú solamente sabes la palabra, pero no la vives, tú eres una persona que vive religiosidad solamente, pero no anda en la verdadera religión. Tu religión es muerta. Tu religión es muerta, como lo dice el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este versículo está en el contexto de lo que estudiamos el día de hoy. Si usted escucha la palabra de Dios, pero no pone por obra, su religión es vana.
no está en la verdadera religión. Y sí, como lo vamos a ver la próxima semana, la Biblia sí habla de una verdadera religión. Sí hay una verdadera religión. Y la verdadera religión principalmente es poner en práctica la palabra de Dios. Es poner en práctica la palabra de Dios. Termino ya en las conclusiones. Resumen. En todo esto que acabamos de ver en la palabra de Dios, nosotros podemos ver tres cosas. La palabra de Dios nos examina. El que mira atentamente, nos vemos en un espejo. La palabra nos examina. La palabra nos restaura. Y la palabra nos transforma. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero para no dejar este tema en mero conocimiento, yo quiero hacerte algunas preguntas rápidas, que te las lleves a tu casa para reflexión. Nosotros los que estamos aquí, esta iglesia, esta congregación, ¿somos oidores y hacedores de la palabra? ¿O somos solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, en una religión vana? Así lo dice la Escritura. No importa de qué nos jactemos, hermanos. Si no somos dóciles a la palabra implantada para ponerla por obra, nos hemos engañado. Y nuestra religión es vana. Nuestra religión es muerta. Y por eso, muchas de nuestras situaciones, la consecuencia de poner por obra es una bienaventuranza, es una enorme bendición, como lo dice al final del verso 25. Será bienaventurado el que lo hace. Será bienaventurado el que lo hace. No será bienaventurado el que lo sabe nada más y no lo hace. Será bienaventurado el que lo hace. Date cuenta del énfasis de Dios en estos versículos. El que lo hace, el que lo hace, el que lo hace, el que lo hace, el que lo hace. Ese es el fundamento para toda la enseñanza cristiana que Santiago va a darnos en los demás versículos. La palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, hacedores, 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 practicantes de la palabra de Dios. Dijimos que cuando nosotros solamente somos oidores, oímos la palabra y nos levantamos y nos vamos y nos olvidamos, habla de una actitud hacia la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál ha sido tu actitud hasta el día de hoy hacia la palabra de Dios? No es mi palabra, no es palabra de un hombre, no es cualquier palabra, no es palabra de Confucio, no es palabra de Buda, no es palabra de Mahoma, es palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Qué actitud has tenido ante la palabra vivo y verdadero? Recuerda lo que dice la Escritura en Isaías 66:2. Te leo y te recuerdo este pasaje en el que Dios nos ha estado hablando como iglesia. Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que es respetuoso y tiene una correcta actitud. ¿Cuál es la actitud que espera Dios de nosotros hacia su palabra? Que temblemos, que la reverenciemos para ponerla por obra. Si usted dice que respeta la palabra de Dios, pero lo que Dios le habla, usted no lo pone por obra, usted no respeta la palabra de Dios. Tú no respetas, hermano, hermana, la palabra de Dios, si lo que Dios te habla no lo haces. O por lo menos no hay una actitud de hacerlo. Ya dijimos que hay cosas que nos van a costar. Dios no mira eso. El problema no es eso. El problema es nuestra actitud. Sé que lo tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Sé que lo tengo que hacer, pero no me interesa hacer algo por hacerlo. Ese es el problema. Ese es el pecado. Nuestra actitud hacia la palabra.
Y yo te quiero dejar una tarea para todos. ¿Qué acciones puedes hacer para corregir tu actitud hacia la palabra de Dios? Recuerda esto, solo a través de la obediencia viene la bienaventuranza. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, que este fundamento quede firme en nosotros. La religión verdadera es aquella que pone en práctica tu palabra. La bendición solamente viene como respuesta a una actitud de obedecer tu palabra. Estoy seguro que a la luz de esta enseñanza han sido descubiertas muchas situaciones de nuestra vida y muchas de nuestras preguntas de por qué esto y por qué el otro y por qué me pasa así y por qué me siento así. Si hemos sido aquellos que se miran al espejo y se consideran y después nos levantamos y nos vamos y nos olvidamos de eso. Ahí está la respuesta. Señor, ayúdanos. Como a través de Pablo en Filipenses nos dices, tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú nos hiciste nacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a poner por obra tu palabra por tu buena voluntad. Ayuda a esta iglesia. Ayuda, Señor, a todos los que estamos hoy aquí a ser hacedores de tu palabra con una actitud correcta hacia ella. Teniendo presente que la actitud hacia tu palabra es una actitud hacia ti, porque es tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor nos siga hablando y que el Señor nos ayude.